Señores, continuamos nuestro estudio bíblico correspondiente al día de hoy. Estamos haciendo el estudio del reino venidero y me parece que este es el incremento número 133. 133 y les he venido presentando pues el hecho de que eh, eh, hay un campo que ha existido ya por mucho tiempo que se conoce como el campo que utiliza la hermenéutica complementaria para presentar el caso de ellos, que dice que el reino milenario de nuestro Señor Jesucristo no va a venir, que eso es algo aleatorio, que eso es algo, no aleatorio, perdón, que eso es algo que se ha imaginado la iglesia que existe, y ellos alegorizan todo lo que es el asunto del libro de Apocalipsis. O sea que esas son cosas que están ocurriendo el día de hoy y que no tenemos que esperar a que venga esto porque eso no va a venir. Entonces lo que hemos estado haciendo en nuestro estudio de nuevo es pasando por todos los versículos que utiliza el campo de la teología del reino ahora, del campo amilenario, que amilenario quiere decir que no hay milenio. A es el alfa privativo que dice que no hay milenio. Y los hemos estado estudiando uno por uno bajo la luz del contexto bíblico del Antiguo Testamento. Y también del Nuevo Testamento porque toda la Biblia se concuerda. Entonces ya hemos estudiado los evangelios, los versículos que utilizan este campo de teología del reino ahora de los evangelios. Hemos hecho uso de los versículos bíblicos que ellos utilizan del libro de los Hechos, que es el libro histórico del Nuevo Testamento. Hemos estudiado los versículos de las epístolas paulinas, que ellos utilizan. También hemos visto las epístolas generales, todos los versículos que ellos utilizan. En estas 132 lecciones hemos visto todo eso. También ahora estamos viendo el asunto que utilizan con el libro de Apocalipsis, porque ellos utilizan ciertos versículos del libro de Apocalipsis para respaldar su posición de que el reino milenario no va a venir, que eso es una cosa que está ocurriendo ahora, y que Dios, que el Señor Jesucristo, que el Mesías está gobernando desde el cielo en este momento a la faz de la tierra. Entonces, en eso estamos. Ahora, lo último que vimos fue este versículo en la clase anterior que nos dice en Romanos 11, 25, 27, porque no quiero, hermanos, que ignoren este misterio para que no sean sabios en su propia opinión, que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y así todo Israel será salvo, tal como está escrito, el libertador vendrá de Sión y apartará la impiedad de Jacob, y este es mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. O sea que aquí viene la promesa de que Él va a restablecer al pueblo de Israel que ahora está dispersado. La diáspora significa que la mayor parte del pueblo de Israel está en todas partes del mundo. Ahora, en el año 1948 comienza este nuevo movimiento que atrae al pueblo de Israel a la tierra prometida. O sea que este es el Israel que regresa en incredulidad a la tierra prometida. Tiene que existir este país antes de la venida del reino de nuestro Señor Jesucristo, porque la Biblia nos deja saber que es ahí donde van a apoyar a la ciudad. O sea que el pueblo de Israel que se encuentra en estos momentos no es la embajada de Dios en estos momentos. Nosotros somos la embajada, cada uno de nosotros, cada una de las personas que constituye la iglesia. Sin embargo, eso es una preparación de antemano para que cuando venga el Mesías se encuentre ya el pueblo de Israel ahí y tenga a quien salvar. Y ese va a ser el pueblo que se va a convertir inmediatamente. Van a ver el que traspasaron y llorarán por él, como dice la palabra de Dios. Y entonces Él los va a establecer a ellos como el epicentro de la faz de la tierra. De esa manera, haciendo la presentación del juicio de apelación, ya no de la refutación, sino del juicio de apelación que tiene que ver con los argumentos de cierre. ¿Y cómo los hace? Con el reino milenario del Señor Jesucristo. O sea que tenemos una serie de cosas muy importantes que ver, pero esto requiere estudio. Esto requiere un estudio concienzudo de la palabra de Dios. No es porque yo les hablo de estas cosas a ustedes y si no han escuchado esto anteriormente, pues les va a parecer muy qué es lo que está diciendo el pastor. Pero si quieren saber de qué se trata, pues comiencen desde el inicio para que ustedes vean cómo es que esto funciona. Entonces, aquí
nos damos cuenta que Pablo asevera expresamente que el endurecimiento de Israel solamente es parcial en estos momentos, durante el transcurso de la edad de la iglesia, así como también su afirmación de la salvación futura y perdón de la transgresión de Israel. Hemos hecho un estudio donde vemos 7 puntos de la depuración de Israel, basados en el libro de Apocalipsis, que fue un estudio maravilloso porque nos deja saber exactamente el amor que tiene Dios por Israel y cómo Él va a hacer para que el pueblo de Israel llegue a Él de nuevo. En estos momentos hay muchos judíos que son mesiánicos, o sea, que creen en el Señor Jesucristo. No dejan de ser judíos porque creen en el Señor Jesucristo, a lo contrario. Ahora son verdaderos judíos a los cuales las promesas eternas les pertenecen, porque tienes que tener vida eterna para tener las promesas eternas. Y si no tienes al Mesías, no tienes las promesas eternas. Entonces eres judío solamente de nombre. Y por eso el apóstol Pablo dice a aquellos que dicen que son judíos, pero no son judíos, sino son de la sinagoga de Satanás, dice. Que así lo dice el apóstol Pablo. Entonces nosotros tenemos que saber de qué se trata. Aquí Pablo entonces revela la intención de Dios de mantener las obligaciones de su pacto, de su contrato con Israel. Dios cumple sus contratos. Son contratos por escrito, recuérdense de eso, que cuando Dios le habla al pueblo de Israel, por escrito se lo da y ellos dejan esto escrito para que se sepa que Dios cumple sus promesas. Entonces el pacto davídico también parece estar en la mira en Romanos 11, 26, la porción B, al mencionar al Salvador mesiánico, citando pues a Isaías 59, 20. Si ustedes ven a 11, 26, que lo tienen ahí en la pantalla, que dice, y así todo Israel será salvo como está escrito. Y después cita a Isaías 59, 20. Y Isaías 59, 20 nos dice lo siguiente. Dice, y vendrá un Redentor a Sion. Ese Redentor es el Señor Jesucristo. Y a los que en Jacob se aparten de la transgresión de Israel. Ya no sé, miren, en el estudio que estamos haciendo del libro de Deuteronomio, nos damos cuenta de la transgresión de Israel. Como Israel, a pesar de que se le da todo, porque Dios les dio todo, y le dice, no se metan en este asunto de la adivinación, de la hechicería, de los dioses ajenos, porque estos a ustedes lo van a enajenar y van a terminar en la máxima depravación, hasta el punto de que aún a sus propios hijos los van a quemar vivos a Moloch para satisfacer a los dioses paganos. Y eso fue exactamente lo que hizo el pueblo de Israel y sus reyes, ¿okay? Tanto del norte como del sur. Entonces ustedes comprenderán que Dios pues no puede pasar eso por alto porque es un Dios justo. A nosotros a veces, si estamos muy pegados con la palabra de Dios, nos fastidia y nos causa hasta, si pensamos mucho en eso, depresión, de ver que nosotros pecamos. Y nosotros, pero si Dios me está dando todo, ¿por qué tienes que pecar? Pecar quiere decir desobedecer. ¿Por qué tienes que ir al campo de Satanás a buscar lo que Dios no te está dando en estos momentos? Porque todavía no tienes la capacidad para disfrutarlos. Entonces tú quieres tenerlos sin la capacidad y que te lo den ya. O sea, echas el berrinche de un niño, pues yo quiero, tú no me lo das, entonces yo tengo que ir aquí a buscarlo por este lado. ¿Okay? Eso es lo que hacemos nosotros constantemente. Que quieres hacer ciertas cosas de tu naturaleza pecaminosa y cómo y cuándo, bueno, espérate un momentito que ya vengo, ¿verdad? Y entonces nos metemos en lo que no nos tenemos que meter. Pero así somos. No van a creer que por el hecho de que conoces la palabra de Dios ahora vas a eliminar el asunto por completo, porque no lo vas a poder hacer. Oigan lo que le estoy diciendo, porque a menos de que elimines la naturaleza pecaminosa que contextualmente está dentro de ti o en tu contextura genética. O sea que para no pecar te tienes que salir de la carne. En otras palabras, tienes que estar muerto. Ahora no vas a decir, el pastor dice que me tengo que morir para no pecar, entonces me voy a matar. Porque hay personas que lo ven de esa manera. O sea, es una estupidez grandísima, pero bueno, eso no es lo que estoy diciendo, ¿verdad? Sino simplemente que es imposible que tú no peques. Es imposible. Es imposible que tú digas, ya no voy a comer. Estoy en dieta de no comer. Ya está. Y pasan 2, 3, 4, 5 días. Y ya, bueno, en los primeros días fue terrible el hambre, que no va a hacer. Y llega el 39º día y estás que te comes una vaca completa, ¿verdad? Por el hambre que tienes tan extraordinaria. No puedes, o no voy al baño más, no voy al baño. Sí, dile al cuerpo, no voy al baño, a ver, ¿hasta cuánto te resistes? O no duermo, no voy a dormir más, o estar despierto de aquí en adelante. A ver si no te quedas dormido parado. ¿Ven? Aunque tú no pues, se te apaga la computadora porque no puedes más. O sea, eso así es. Ese es el cuerpo que pide y pide. ¿Okay? Lo mismo pasa con el sexo. El cuerpo pide. Por eso el hombre dice, Dios dice, cásate.
Es mejor que no ardas y te casas y ya, se acabó el problema. ¿Sí? ¿Verdad? O sea que todas esas cosas las tenemos que entender nosotros de la manera correcta. Todos somos pecadores. Todos desobedecemos. De la mejor manera que no pecamos es haciéndole caso a Dios. Con sus 4 instituciones, el libre albedrío, el matrimonio que es sagrado. Oigan eso, el matrimonio es sagrado. El hombre le pertenece a la mujer le pertenece al hombre. ¿Okay? Pero la Biblia dice que la mujer le pertenece al hombre, nada más. Eso, claro está, Salomón no lo entendió. No lo entendió para nada porque Salomón tuvo 700 concubinas y 300 mujeres. ¿Okay? 1000 mujeres tenía. Yo les he dicho, pues, en forma de chiste, que él fue el que inventó la palabra próxima, porque tenía tanta que él no entendía. Bueno, pero tuvo un problema tremendo Salomón. Yo les comenté a ustedes que Salomón no pudo amar a una mujer. Interesante, ¿verdad? Tenía tantas mujeres y no sabía amar. No sabía amar porque solamente quería lo bueno y tenía que venir bonitas, preciosas a su presencia. Si la mujer tenía premenopáutica o posmenopáutica, no venían ellos. Si lloraba una sola lágrima afuera, next. O sea, porque solamente quería lo bonito, lo bueno. Entonces, ¿qué profundidad puede tener un hombre con una mujer de esa forma? ¿No? Ninguna, no él conocía. Por eso hizo la famosa, yo les comenté ayer que por eso hizo la famosa poesía de la Chulamita, de la mujer Chulamita. ¿Verdad? Porque es una invención de su mente, porque él no podía, siendo un hombre tan inteligente no podía, ¿verdad? De todas maneras, es interesante que lo que Dios dice y de la manera que lo perfila es de la manera que nosotros lo hacemos. Aunque no lo entiendas, apégate a la palabra de Dios, porque a la larga esa es la verdad y esa es tu máxima felicidad. Tu máxima felicidad está con el Señor. Entonces, todo esto lo tenemos que saber. Hay otra cosa interesante, pues, que el pacto abrahámico que aparece en Romanos 11:27, con su alusión a Isaías 59:21, es parte de lo que él está diciendo en estos momentos. Y también en Génesis 17:4, fíjense lo que dice Génesis 17:4. En cuanto a mí, he aquí mi pacto es contigo, mi contrato, porque es contrato, el único Dios que hace contrato por escrito, y serás padre de multitud de naciones. Ese es el pacto abrahámico en Génesis, el primer libro de la Biblia. O sea, hablando de qué, de que su semilla, que es el Mesías, vendría. Del Mesías se habla desde el inicio, porque Él es el epicentro del universo, del mundo, Él es nuestro Señor. Y también se refiere al nuevo pacto en Romanos 11:27, cuando cita a Jeremías 31:31, que también se lo pongo en la pantalla. Dice lo siguiente: Ve aquí, vienen días, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. Esos días, cuando dice vendrán días, se está hablando de posteriormente, después del transcurso de Israel, después de que nuestro Señor para el cronómetro para el pueblo de Israel, inserta la iglesia, todavía estamos nosotros en la iglesia. Aquí les pongo una línea de tiempo para que entiendan este asunto con más claridad, porque aquí hay una línea de tiempo. En esta línea de tiempo, ustedes se van a dar cuenta, va hacia la derecha, viene el tiempo de los gentiles, con Adán y Eva, ¿verdad? Y toda la progenitura. Después de esto llama a Abraham. A Abraham lo llama y es el padre del pueblo judío. Después de esto viene el Señor Jesucristo en su unión hipostática. Y es aquí, en estos 33 años, que hace la obra de salvación. Y esta es la piedra angular entre ¿quién? Entre Israel y la iglesia. ¿Okay? El Señor Jesucristo. El 50º día del día de Pentecostés inicia la iglesia. Aquí pertenecemos nosotros. Después de la iglesia viene el rapto de la iglesia, que son entonces 7 años de la tribulación, la 70ª semana de Daniel, ¿verdad? Y después de estos años regresa el Señor Jesucristo con su iglesia y gobierna por 1000 años. ¿Okay? Entonces aquí tienen, ya yo les he dicho que ya transcurrió 2000 años aquí, 2000 años aquí antes de que parara el cronómetro, 33 años aquí, ya la iglesia tiene 2000 años. Estamos muy cerca ya al final, señoras y señores. El Señor nos va a llamar a nosotros y cuando llame comienza el periodo de la tribulación. La tribulación, ¿okay? Que es el desastre máximo en la faz de la tierra. Ahí están los sellos, las trompetas y las copas, donde Él derrama ese furor sobre los seres humanos en la faz de la tierra para depurar la tierra y limpiar a Israel. Y después regresa y establece su reino milenario y regresa con nosotros, con los santos, que somos nosotros, ¿verdad?
Imagínate que nos llamen santos a pesar de que somos pecadores, ¿verdad? O sea, que santos no tiene ninguna connotación de que yo tengo un halo y que soy una maravilla y que yo no peco. No, 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 no. Santo significa separados, separados para el reino de Dios. La palabra en el griego es agiaos. Agiaos quiere decir separado. ¿Cómo te separó Dios? Cuando creíste en el Señor Jesucristo, te saca de aquí de las tinieblas a su luz admirable y te separa. Esos son los santos, no los que tienen el halo. ¿Okay? No vayan a creer eso porque eso es promulgado por la religión. La religión promulga que las personas tienen que ser santos y que tienen que comer lechuga toda su vida y que se tienen que acostar en una cama de clavos, ¿verdad? Y hablar de cierta manera para ser santos. ¿Okay? Esos son los santos, son las personas que no hacen, bueno, no pecan. Y si pecan se dan látigos, son los que caminan dándose latigazos así, o caminan de rodillas de aquí hasta allá y se gastan las rodillas haciendo todo ese tipo de actividades. No tiene que ver nada con la santidad. Los santos somos nosotros. Fíjense, ¿has conocido algún santo? Mira a tu derecha, mira a tu izquierda. O mírate en el espejo, pues. Esos son los santos, los separados para el reino de Dios, nosotros. Entonces, esto es lo que tenemos aquí. Este periodo de tiempo, entonces, es cuando regresa el Señor Jesucristo a gobernar con nosotros. Y la posición y la herencia que tenemos tiene que estar vinculada por la palabra de Dios a nuestra actividad basada en el conocimiento de su palabra. Más conoces su palabra, más actividad espiritual tienes, más tienes recompensas en la segunda herencia. Entonces, a nosotros nos interesa mucho ¿qué? Conocer la palabra de Dios para la gloria de Cristo. Y claro está, este no lo grabé, tú lo tienes. Perdón, ese lo vas a tener que utilizar para montar el sonido allá entonces, porque hasta el tiempo, 22 minutos. Faltas tecnológicas. Bueno, de todas maneras, es muy interesante. Ustedes pueden verlo claramente, pues que el Señor tiene todas las cosas hechas de una manera perfecta para nosotros. Entonces Jeremías 31:31 nos deja saber a nosotros que Dios va a hacer con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. O sea, el pacto milenario. Ese es Jeremías hablando que su Mesías gobierna. De esa manera, estos versículos ofrecen una reafirmación clara de las promesas del Antiguo Testamento referentes al reino venidero. Y el motivo por el cual estamos viendo esto es porque ellos dicen, este campo de la teología del reino ahora dice que no se dice nada en el Nuevo Testamento acerca de esto, pero aquí estamos viendo que en Apocalipsis sí se habla del asunto. Entonces la reafirmación en el Nuevo Testamento de las promesas de la tierra también está implicada en el libro de Apocalipsis. En Apocalipsis 7, 4 y 8 aprendemos cómo Dios va a utilizar a los 144,000 judíos para evangelizar al mundo durante el periodo de la tribulación. ¿Qué ocurre? Que en esta 70ª semana de Daniel, ¿verdad? Que son los 7 años de la tribulación, prende el cronómetro de nuevo el Señor para el pueblo de Israel y del pueblo de Israel llama a 144,000 judíos. 12,000 de cada tribu, 12,000 de cada tribu de Israel para comenzar a evangelizar el mundo de nuevo, porque ahora la batuta se la pasa a la iglesia de nuevo a Israel. Ahora ellos son los que van a evangelizar de nuevo. Y como les he comentado anteriormente, el periodo máximo de evangelización mundial va a ocurrir en el transcurso de la tribulación físico. Nosotros estamos en un conflicto angélico invisible en estos momentos. El conflicto angélico se va a intensificar y va a ser visible durante el transcurso de la tribulación. En el transcurso de la tribulación se van a ver los ángeles caídos en la faz de la tierra. Así como se vieron los ángeles en el Antiguo Testamento que se aparecían, ¿verdad? Los ángeles de Dios, se van a aparecer los ángeles caídos. Y eso va a ser terrible porque los ángeles no tienen la misma apariencia del ser humano, sino algunos de ellos. Recuérdense que los ángeles no tienen la contextura genética humana que viene de la misma fuente, de Adán y Eva. O sea que nosotros todos nos parecemos, aunque tengamos los ojos diferentes, uno más gordo, uno más flaco, uno mujeres, otros hombres, otro un blanco, otro negro. O sea, no importa el tamaño, todos tienen 2 ojos, tienen 2 brazos, tienen 2 piernas. O sea, que tú ves un ser humano y lo reconoces. ¿Okay? Ahora tú reconoces la raza debido pues a la estatura que tiene o a la simetría que tiene, que es diferente. ¿Okay? Pero no es así con los ángeles. Los ángeles lo hace Dios como Él quiere, sin la contextura genética de otro ángel.
porque los ángeles no se reproducen. Entonces puede ser ángeles con 70 ojos, con diferentes caras, de diferentes tamaños. Ángeles preciosos, ángeles horribles, que tú ves a un ángel y dices, ¡ay! Mucho más fuerte que el ser humano. Eso es lo que va a ocurrir en el transcurso de la tribulación. ¿Okay? Ángeles que están encargados de matar gente a diestra y siniestra. Imagínense, tú amas a un ser humano, a una persona, aquí en la faz de la tierra, y no le das el evangelio, y viene el rapto y esa persona tiene que pasar por la tribulación. ¡Ay, mamá! Qué horrible lo que va a pasar. Pero en ese transcurso la cantidad de evangelismo que va a existir va a ser extraordinario y la cantidad de gente que se va a salvar va a ser extraordinaria también. De los que quedan, porque muchas personas van a morir, muchas, pero es el miedo que va a cundir esa época que va a hacer que las personas que escuchan el evangelio crean en el Señor Jesucristo. Y yo creo, precisamente estaba hablando de eso con Javier, que muchas de las cosas que están siendo grabadas y que quedan en el internet y todos estos estudios bíblicos van a estar ahí para personas que pueden estudiar la palabra de Dios sin que, porque la iglesia se va y la información tiene que estar ahí. Los 144,000 están dando el evangelio de la salvación, pero ¿cómo van a crecer en un periodo tan corto de tiempo y con tanta persecución y con tanta matanza? Estamos hablando de matanza donde mueren 5,000 millones de personas en la faz de la tierra. Estamos hablando de una catástrofe impresionante. ¿Okay? Ahora, si, por ejemplo, si el diluvio hubiera ocurrido, ¿okay?, durante este periodo de tiempo, se mueren 7,000 millones de personas. Pero en esa época, cuando ocurre el diluvio, puede que hayan existido 500,000 o 1 millón o 2 millones de personas y todas se murieron cuando las aguas se expandieron. Cosa que sucedió rápidamente, no vayan a creer. Les voy a dar un estudio acerca de eso, que va a ser de película, ¿okay? Para aquellas personas que han ido a la universidad y que están viendo de que no, que hace 400 billones de años que sucedió tal cosa y 200 billones más tarde vinieron los dinosaurios y 1 billón de años. Eso es una mentira crasa, 7,000 años y yo se los demuestro. En el estudio que vamos a hacer se los voy a demostrar. Pero con lujo de detalle científico, para que ustedes se den cuenta de las mentiras que le están dando a los jóvenes que van a los sistemas paganos de educación norteamericanos. Ojo, si tú tienes hijos, en los sistemas escolares enséñales la palabra de Dios porque los estás entregando al sistema pagano para que te los inculquen, para que les enseñen las cosas del paganismo y para que los confundan y los echen a perder, ¿okay? Para que sean miembros de ese sistema. Pero nosotros que tenemos la verdad, le tenemos que inculcar a nuestros hijos la verdad. Entonces, ese estudio viene, ese estudio lo vamos a hacer, va a ser un estudio profundo, con muchísimo detalle, muy científico, ¿okay? Y claro está, apegado a la palabra de Dios, para que ustedes se den cuenta de que todo lo que dice la palabra es perfecto, hay perfección en lo que dice la palabra. Bueno, entonces veamos lo que dice el libro de Apocalipsis en referencia a los 144,000 judíos sellados. En Apocalipsis 7, del 4 a 8, dice lo siguiente: oí el número de los que fueron sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá fueron sellados 12,000. De la tribu de Rubén 12,000. De la tribu de Gad 12,000. De la tribu de Aser 12,000. De la tribu de Neftalí 12,000. De la tribu de Manasés 12,000. De la tribu de Simeón 12,000. De la tribu de Leví 12,000. De la tribu de Isaacar 12,000. De la tribu de Zabulón 12,000. De la tribu de José 12,000. Y de la tribu de Benjamín fueron sellados 12,000. Entonces, cuando la iglesia salga, los judíos que estaban aquí en la faz de la tierra se dan cuenta de que ese era el Mesías. Son los primeros que se dan cuenta que el Mesías sí era el Señor Jesucristo. Y comienzan a evangelizar al mundo y comienzan a dar el evangelio de la salvación. Y también en Apocalipsis 14:4, a estos evangelistas judíos se les conoce como los primeros frutos. Y claro está, lo que tenemos que hacer remontándonos a Israel, el ciclo de la cosecha de Israel. Los primeros frutos de la cosecha garantizaban que la cosecha general también iba a venir. O sea, eso eran las primicias, los primeros frutos. Y en Apocalipsis 14:4, aquí se los pongo, dice lo siguiente: estos son los que no se han contaminado con mujeres, pues son castos. Estos son los que siguen al Cordero donde quiera que va. Cordero, fíjense que aquí está utilizando la palabra del Cordero, es donde más se utiliza la palabra del Cordero, que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese es el Cordero de Dios. Cada quien traía un Cordero, pero el Cordero que daba Dios eliminaba los pecados por completo. ¿Ok?
que es nuestro Señor Jesucristo, el Mesías. Y dice, estos son los que siguen al Cordero donde quiera que va. Estos han sido rescatados de entre los hombres como primicias, como los primeros frutos para el Dios y para el Cordero. ¿Okay? Está mencionando al Padre y al Hijo. Entonces, ahí tenemos algo maravilloso. De la misma forma, la conversión de estos 144,000 judíos garantiza que el resto del remanente judío también va a ser convertido. Fíjense lo que nos dice Zacarías. De nuevo, si no está anclado en el Antiguo Testamento, no es la palabra de Dios. Ha sido añadido. Y la Biblia del Nuevo Testamento está anclada o tiene las raíces en el Antiguo Testamento. Porque simplemente lo que Dios está haciendo es dando información adicional a lo que ya dio a los antiguos, a su rebaño de Israel. Ahora se lo da a su rebaño, que es la iglesia. Entonces, veamos lo que dice Zacarías. Esto, de nuevo, ustedes comprenderán que no lo tienen que volver a escribir en el Nuevo Testamento porque ya está escrito en el Antiguo Testamento. Dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén el espíritu de gracia y de súplica. ¿Por qué de gracia y de súplica? Porque la mortandad que viene va a ser impresionante. Ellos van a suplicar al Señor que los salve. Y me mirarán a mí, dice el Señor, a quien han traspasado. Traspasado, ¿verdad? Por orden de los judíos, los romanos traspasaron al Señor Jesucristo, al Mesías. Y se lamentarán por él como quien se lamenta por un hijo único. Imagínense un padre que se le muera a su hijo único. Y esa es una alusión a Abraham, ¿verdad? Que da a su hijo. Cuando Abraham tenía 99 años, tuvo un hijo, imagínense, esperó a 99 años para tener un hijo. Y el hijo que tiene le dice Dios, sacrifícalo en la montaña. Y él, en obediencia, Señor, va, sube, tú traes la leña, yo traigo el cuchillo, va, siéntate ahí, hijo mío, y levanta la mano para clavar el cuchillo y el Señor le detiene la mano. Porque está hablando de lo que iba a hacer posteriormente el padre con su hijo, que iba a entregar a su hijo para la salvación, para nuestra salvación. Y por eso dice como quien se lamenta por un hijo único. Si tú solamente tienes un hijo y ese hijo se te muere, ay, que vas a llorar lágrimas porque ese es tu hijo de tus entrañas, tu amor, ¿verdad? Y dice, y llorarán por él como se llora por un primogénito. Después en Zacarías 12, del 8 al 13, del 8 al 9 dice, y sucederá que en toda la tierra, declara el Señor, que dos partes serán cortadas de ella, la tierra de Israel. Cuando habla de la tierra, está hablando de la tierra de Jerusalén de Israel. Y perecerán. Ahora, fíjense lo que dice aquí, porque esto lo tienen que entender correctamente. Dice que perecerán, pero no dice que perecerán como incrédulos. ¿Ok? Porque ellos pueden perecer en las grandes batallas y ya han confiado en el Señor, ¿verdad? Ahí, como lo dice Zacarías 12:10. Pero mueren de todas maneras, y mueren como mártires de las embestidas de Satanás y su organización de las Naciones Unidas con sus ejércitos multitudinarios que van en contra de Israel. Las Naciones Unidas es la carta mayor de Satanás en este momento porque el gobierno mundial es el que él quiere establecer a través de este sistema. Entonces, dice, y dos partes serán cortadas y perecerán, pero la tercera parte quedará en ella. Queda un tercio del remanente de los judíos que están en Israel. Porque va a haber un llamado tremendo y la gente, los judíos, van a querer ir a recibir a Israel, como ha sucedido hasta el momento. Porque ellos tienen que ir allá en incredulidad. La primera vez que fueron fue en incredulidad. Cuando entraron por primera vez, cuando Josué entró con el pueblo de Israel a Canaán, era un pueblo creyente, que creía en el Señor. Entraron en incredulidad. Pero ahora entran en incredulidad. Desde el año 1948 han regresado a poblar a Israel, a la tierra de Canaán. Pero es en incredulidad, porque todavía generalmente el pueblo no cree que Jesucristo es el Mesías. ¿Okay? Aunque tienen toda la evidencia en la Biblia de que el Mesías judío de la casa de David, o sea, todas las cosas que dice la palabra de Dios, que ese es el Mesías, estaba ahí, pero no creyeron en él. Entonces, están en incredulidad y por eso ellos van a pasar por este periodo, por ese proceso de depuración. Que depurar quiere decir que van a pasar por como se hace con el oro, que se cristaliza 7 veces para que salga, se le vaya el bagazo del oro y quede el oro puro. Eso es lo que va a hacer Dios con Israel. Entonces, y sucederá en toda la tierra, declara el Señor, que 2 partes serán cortadas de ella y perecerán, y la tercera quedará en ella, un tercio, y meteré la tercera parte en el fuego, en el crisol, ¿verdad? Y los refinaré como se refina la plata, y los probaré como se prueba el oro. En otras palabras,
va a depurar. Ustedes saben cómo se hace el oro. El oro tiene valor intrínseco. Eso significa que el oro que existió hace 6.000 años atrás sigue siendo el oro hoy en día, porque es uno de los elementos clásicos que tenemos nosotros. Entonces, pero el oro lo han utilizado como monedas y se ha utilizado como joyas, y hoy en día se utiliza mucho en los teléfonos, un poquito de oro porque la conductividad del oro es fenómena. Entonces, lo que hacen es que ese oro lo tienen que depurar, lo pasan por el crisol a un calor extraordinario, y 7 veces. También lo depuran con líquidos, con arsénico, por ejemplo. Le ponen arsénico y van depurando los metales hasta que llegan al crisol, y en el crisol sale el bagazo. El oro perfecto queda en la parte de abajo, y las impurezas, por el calor que se le pone, salen a flotar. Entonces le quitan las impurezas de arriba y queda el oro puro, 24 quilates de oro. Eso es lo que va a hacer Dios con la mente del pueblo de Israel. Le va a quitar todo el bagazo, toda esta incredulidad que ellos tenían, todo el paganismo que se le puso en su corazón, todas las mentiras que habían creído, las limpia. Y queda depurado el pueblo de Israel, y solamente tiene a el Todopoderoso, al Mesías. En Él se fijan, en Él están anclados. Ahora van a tener todo lo que el Señor les había prometido. Iniciándose ¿con qué? Con el gobierno mundial desde Israel. ¿Okay? El que gobierna va a ser el Señor, y el pueblo de Israel va a adorar al Señor porque Él es el que nos salva. ¿Cómo se prueba el oro? E invocará Él mi nombre, Israel, y yo le responderé, diré, Él es mi pueblo, y Él dirá, el Señor es mi Dios. Sin duda alguna lo van a decir. Ahora nosotros regresamos con Él en pueblo, ya en nuestro cuerpo purificado y glorificado. O sea que nosotros no tenemos ningún problema con el asunto, porque ya nosotros somos del Señor. Cuando nosotros regresamos en este momento, ¿verdad? Fíjense lo que ocurre aquí, permítanme ponerles esto para que lo entiendan. Aquí, desde la tribulación, va a entrar el pueblo físico en su carne de Israel al milenio. Y desde aquí arriba, ¿verdad? Desde la parte de arriba, se lo voy a poner con otra tinta, venimos nosotros, pero ya con el cuerpo de resurrección. ¿Ok? Pero los judíos depurados vienen con su cuerpo a poblar. Esta es la nueva población del milenio. Pero también con ellos entran los gentiles al reino milenario, no desde la sede de Jerusalén, sino en el mundo entero. El mundo entero va a existir. ¿Okay? Ustedes saben que es muy posible que haya movimientos platectónicos durante el transcurso de la tribulación. Cuando vino este diluvio universal, se conocía el mundo como Pangea. Pan quiere decir todo, y gea, de ahí viene la palabra geografía. ¿Verdad? Entonces, esta masa enorme de tierra se divide a través de los grandes sismos, y se va dividiendo, y de ahí se forma, claro está, se forma la parte de los Estados Unidos, se forma la parte de Australia, se forma África, o sea, todo eso se dividió del mismo, y eso ocurre en 130 días. Por eso los maremotos tan extraordinarios que cubrieron hasta la parte de arriba de todos los cerros. Ese fue el diluvio universal, señoras y señores. Ahí se formó el Gran Cañón de Colorado, se forma todo lo que nosotros vemos, se forma todo este asunto que ustedes ven de las capas neolíticas y paleolíticas y todos esos nombres que ellos les inventan, que dicen que ocurrió en un transcurso de millones de años. Eso ocurrió en asunto de 130 días, señoras y señores. ¿Okay? Con la velocidad del agua que venía. Bueno, algo muy parecido a eso va a suceder en el transcurso de la tribulación, pero no va a ser total como ocurrió, porque Dios prometió que ya eso no iba a volver a ocurrir. Pero sí va a ocurrir en ciertas zonas, y eso va a causar desastres, señoras y señores. Pero después de todo eso, es que las personas que se salvan físicamente vivas van a poblar el milenio, y el Señor Jesucristo va a venir y va a gobernar desde Israel el mundo entero, para probar en el juicio de apelación de Satanás, en los argumentos de cierre, que Dios es fiel, que Dios es justo y que Dios es amor.
Porque no importa qué tanto le des a la persona. Ustedes son en el sistema comunista que dicen, no, porque ¿cómo es posible que los proletarios estén ¿cómo dicen? Estén haciendo uso de no los proletarios, sino dicen ¿cuáles son los que están arriba? Los burgueses, perdón. Los burgueses están explotando al proletariado, que los estafan y que los roban, y que le pagan una miseria, y que con eso... pero si estuviera todo parejo, todo el mundo estuviera bien. Bueno, si estuviera parejo, estuvieran como en Venezuela ahorita todo el mundo. O sea, que eso es lo parejo. Pero, o sea, que es una mentira. ¿Okay? Es una mentira que ellos proponen, diciendo que si todo está bien, todo el mundo no habría hambre, ni todo el mundo tuviera casa, y todo el mundo tuviera bien. Pues resulta que cuando regresa el Señor Jesucristo así va a ser. No van a haber guerra, ni más rumores de guerra, va a haber comida para todo el mundo, va a haber de todo, unos paisajes espectaculares. ¿Y qué va a suceder? Por el libre albedrío del individuo, una gran cantidad del pueblo se va a ir en contra del Señor, demostrando de esa manera que es el libre albedrío de la persona la que determina su futuro. Y Dios prueba su caso, ¿okay? En el juicio de apelación. Y después de eso, se desata Satanás, nuevos cielos, nueva tierra, ¿verdad? Destruye lo que existe en estos momentos y gobierna con nosotros. Oigan esto, lo importante que es crecer y conocer la palabra de Dios. Mira, es la máxima inversión que puedes hacer en la faz de la tierra. No coman de lo que pica el pollo, vamos a decirlo así. No pierdan su tiempo, señoras y señores, en las cosas del mundo. No lo hagan. Dios te da todo, te ama, te hizo, te da todo lo que tienes. Conócelo. No te vas a meter a darte golpe de pecho, ni mucho menos. Eso son tonterías. Sino que vas a entender todas las cosas de la manera que Dios las ha diseñado. O sea, que vas a tener sabiduría. No te van a poder engañar. O sea, tú vas a venir a tu Señor porque lo amas y porque Él te da todo lo que tú necesitas. ¿Me explico? Entonces, claro está que todo esto requiere que nosotros vengamos a la iglesia y que empezamos a conocer las cosas de Dios y poco a poco lo vas amando más y más y más y más y más y tu corazón se entrega al Señor y eso es una delicia para ti y para todo porque todo está organizado por el Señor para tu vida. El Señor que te ama te organiza tu vida y tomas las decisiones correctas, ya no crees en las mentiras que te proponen las demás personas para usarte como les da la gana, ¿verdad? Y después te despojan como les da la gana y después tú aprendes a hacer lo mismo porque ya te usaron, entonces ahora me toca a mí. O sea, se forma un desastre, como comprenderán. Pero cuando conoces la palabra de Dios, le pones freno a ese asunto y comienzas a vivir tu vida por medio de normas y principios divinos que te permite tener la máxima felicidad, la felicidad de Dios en tu corazón. Se acabaron las mentiras en tu vida y las cosas que te han engañado, hasta ahí llegaron. Las vas a reconocer inmediatamente. Cuando tú las veas, las reconoces. No me interesa eso. Ni eso me interesa, ni eso me interesa, ni eso me interesa. Porque eso lo que trae son problemas. Y yo no quiero que Satanás me engañe. Y con la palabra de Dios no te va a engañar. Tú vas a optar por el Señor. Así de simple. Y lo que el Señor nos está diciendo es que Él va a depurar a su pueblo como nos depura a nosotros. Recuérdense del estudio que hicimos del libro de Deuteronomio. Aquí lo que nosotros tenemos que depurar es nuestro corazón. Nuestro corazón. ¿Y con qué lo depuras? Con la palabra de Dios. Más palabra de Dios entre ti, más saca lo malo, el bagazo, lo que no sirve, la basura que tienes en tu corazón, que has aprendido del sistema cósmico de Satanás, del mundo, de las personas que te rodean, de la televisión, de todas las cosas que tú ves, comienzas a sacar esa porquería, porque eso es una porquería, una basura, y te quedas con el oro refinado de la palabra de Dios. ¿Te explico? Un proceso paulatino. Para eso estamos aquí, para seguir. Seguimos adelante, pues se nos acabó el tiempo, pero ya ustedes saben de qué se trata. Amado Padre, te damos las gracias por el privilegio extraordinario que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y para conocer todo lo que has diseñado para nuestra vida. Te pedimos que todo lo que aprendamos en nosotros tenga la máxima producción espiritual para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.